Autocuración de una infancia narcisista. Antes de iniciar con el tema principal de este podcast, deberíamos echar un breve vistazo al trastorno de estrés postraumático complejo o CPTSD por sus siglas. El trastorno de estrés postraumático complejo es el resultado de la exposición a abusos repetitivos y prolongados, y este es exactamente el tipo de abuso que ha sufrido por parte de su madre narcisista todos los días desde que nació un niño. Casi todos los hijos adultos de padres narcisistas desarrollan este trastorno y solo pueden curarse con la ayuda de un psicoterapeuta. Quiero hablar sobre los 5 síntomas del trastorno de estrés postraumático complejo y luego quiero analizarlos y comprender qué se necesita para superarlos. Entonces, aquí están los 5 síntomas del CPTSD. 1. Flashbacks emocionales. 2. Vergüenza tóxica. 3. Autoabandono. 4. Crítica interna viciosa. Y 5. Ansiedad social. Recuerdos emocionales. Los flashbacks emocionales son el síntoma más notable del trastorno de estrés postraumático complejo. Cuando sucede en mucha gente no se da cuenta de lo que está pasando y la razón es que los flashbacks emocionales no tienen un componente visual. Entonces, no es como si algo sucediera y tuvieras ese flashback automático y muy claro de algo que sucedió durante tu infancia y entendieras que te lo están recordando. Lo que pasa es que no hay ninguna componente visual, solo hay esta emoción residual, esta emoción abrumadora que te supera. Sucede algo que golpea un recuerdo, pero nuevamente sin ese componente visual. No entiendes por qué sientes lo que sientes. Por ejemplo, simplemente sabes que de repente estás hiperexcitado. Tu sistema de lucha o huida se ha activado y sientes emociones abrumadoras e intensas que son mucho más profundas y mayores de lo que justifica la situación en ese momento. Entonces, eso es muy confuso. También es importante recordar que los flashbacks emocionales varían en grado de intensidad y también varían en las emociones que provocan en ti. Por ejemplo, si lo que pasó en ese momento te provoca sentimientos de miedo, de repente te sientes abrumado por la ansiedad. Es posible que sientas pánico y no comprendas lo que está sucediendo en ese momento y por qué te provoca tanto pánico. Si lo que sucedió en ese momento te provoca desesperación, es posible que de repente entres en un estado disociativo y no entiendas por qué te sientes tan entumecido y desapegado. Si lo que sucede te provoca dolor, puedes reaccionar con rabia y protegerte. Es posible que no entiendas por qué estás enojado y desahogándote por algo tan pequeño. Muchas veces, cuando tienes esos sentimientos abrumadores que no parecen tener sentido con lo que está pasando en tu vida actual, es porque estás teniendo un flashback emocional. Lo interesante del CPTSD es que no desaparece simplemente hasta que trabajas en ello. No desaparece hasta que reconoces que lo que está sucediendo en tu presente se debe a cuestiones no resueltas del pasado. Tenemos esos flashbacks emocionales debido a esos problemas no resueltos que teníamos. Si estás con el narcisista y te trata horrible, no puedes acudir a él y decirle, oye, eso me dolió y eso no me gustó. Los narcisistas nunca validan tus emociones, por lo que cargas con todo ese dolor y lo guardas dentro de ti. Entonces, cuando sales de la situación con un narcisista, esta no desaparece simplemente. Las emociones son como, oye, ahora que ya no estás en eso, por favor reconóceme, sáname para que podamos seguir adelante y sentirnos sanos y seguros dentro de nosotros mismos. Todo lo que surge cuando tienes un flashback emocional se debe al dolor no resuelto, las circunstancias, la desesperación que sentiste y el miedo no resuelto. Y la mejor manera de superarlo es tomarse el tiempo para reconocer lo que está pasando. Entonces, si te crió un padre narcisista, probablemente estés sufriendo de trastorno de estrés postraumático complejo. A medida que comienzas a sanar, tus flashbacks emocionales ocurren cada vez con menos frecuencia,
pero hasta que estés completamente curado, uno puede tomarte por sorpresa. La abrumadora emoción del rechazo es un flashback emocional y te sientes rechazado por lo que pasó en tu infancia y los sentimientos de haber sido rechazado por un padre narcisista y lo abrumador que fue para ese pequeño niño dentro de ti tener que lidiar con eso. Después de eso te sentirás mucho mejor y eso es lo interesante de curarte de recuerdos emocionales. Te hace sentir dolor, duele, te hace sentir ansiedad, pero siempre te sientes mejor cuando aprendes a reconocer lo que está pasando, a validar la emoción que estás sintiendo y recuerda que fue tu pasado y ahora tu vida es diferente. Pero primero, debes permitirte sentir las emociones y no verlas como algo malo. No es divertido, pero es parte de la recuperación y no puedes salir del CPTSD y volver a estar completamente en contacto contigo mismo hasta que sanes esos problemas no resueltos que exigen tu atención mediante flashbacks emocionales. A continuación, se ofrecen algunos pasos para superar los flashbacks emocionales. 1. Sálvate a ti mismo. Los flashbacks emocionales te llevan a una parte eterna de la psique que se siente impotente, desesperada y rodeada de peligro, como te sentías en la infancia. Los sentimientos y sensaciones que estás experimentando son recuerdos del pasado que no pueden hacerte daño, para recordarte que tienes miedo, pero que no estás en peligro y estás a salvo en el presente. 2. Ten límites. Si alguien está provocando estos sentimientos, recuerda que no tiene que permitir que nadie te maltrate y que siempre eres libre de abandonar situaciones peligrosas. Habla de forma tranquilizadora con tu niño interior. Los niños necesitan saber que tú los amas incondicionalmente y que pueden acudir a ti en busca de consuelo y protección cuando se sientan perdidos y asustados. 4. Recuerda que estás en un cuerpo adulto con los recursos para protegerte. 5. Regresa a tu cuerpo. El miedo nos lanza a nuestra cabeza con preocupación, entumecimiento y distracción, pero podemos pedirle a nuestro cuerpo que se relaje. Podemos respirar profunda y lentamente. Podemos reducir la velocidad y permanecer en el presente, lo que tiende a hacer que nuestra respuesta de huida desaparezca. Podemos encontrar un lugar seguro para simplemente relajarnos. 6. Resiste a las críticas internas. Canaliza la ira del autoataque para decir no a tus críticos. En lugar de una autocrítica injusta, reemplaza el pensamiento negativo con una lista memorizada de sus cualidades y logros. 7. Permítete llorar. Los flashbacks son oportunidades para liberar viejos sentimientos no expresados de miedo, dolor y abandono. 8. Cultiva relaciones seguras y busca apoyo. Tómate un tiempo a solas cuando lo necesites, pero no te aísles. Sentir vergüenza no significa que seas avergonzado. Educa a tus amigos sobre los flashbacks y pídeles que te ayuden a hablar y sentir cómo los atraviesas. 9. Aprende a identificar los tipos de desencadenantes que provocan los flashbacks. 10. Averigua a qué estás regresando. Los flashbacks son oportunidades para descubrir, validar y sanar las heridas de abusos y abandonos del pasado. También señalan sus necesidades de desarrollo aún no satisfechas y pueden brindarte motivación para satisfacerlas. 11. Sé paciente. El proceso de recuperación lleva tiempo. Se necesita un tiempo considerable para disminuir gradualmente la intensidad, la duración y la frecuencia de los flashbacks. La recuperación real es un proceso gradualmente progresivo. A menudo se trata de una situación de 2 pasos adelante, 1 paso atrás. Así que no te castigues si tienes un flashback en tu vida. Vergüenza tóxica. Es importante examinar la vergüenza tóxica porque lamentablemente los padres narcisistas hacen que sus hijos se sientan avergonzados. La vergüenza es ese sentimiento que acompaña a la admisión de culpa cuando has hecho algo mal y te arrepientes. No hay nada malo en eso. De hecho, es saludable.
Sin embargo, se convierte en vergüenza tóxica cuando ya no te sientes mal por lo que hiciste, sino por quién eres. En otras palabras, no ves tus acciones como malas, te ves a ti mismo como malo, y eso es lo que lo hace tan dañino. La vergüenza tóxica es cuando sientes que tu esencia es mala, como si simplemente fueras oscuro y malvado y que algo anda mal contigo y lo sientes todo el tiempo. Muchas veces los padres que son narcisistas harán que sus hijos se sientan avergonzados porque en lugar de enseñarles que sus acciones están mal, les dicen que son malas. En lugar de ayudar al niño a comprender que está bien, cometiste un error, pero no eres un error, lo sumergen en vergüenza y arrepentimiento. Como resultado, el niño nunca aprenderá a lidiar con los sentimientos de vergüenza que surgen porque están sumergidos en ellos durante tanto tiempo que se convierten en parte de su personalidad central. A diferencia de la vergüenza normal, la vergüenza tóxica se convierte en parte de nuestra propia identidad. Una persona que sufre de vergüenza tóxica experimentará una sensación crónica de inutilidad, baja autoestima y odio a sí misma. Todo ello relacionado con la creencia de que es innatamente vergonzoso lo malo. Hay una diferencia entre vergüenza y culpa. La culpa es sentir pena por algo que has hecho, mientras que la vergüenza es sentir pena por quién eres como persona. La vergüenza tóxica es sentir pena por quién eres todo el tiempo. Aquí hay algunos síntomas a los que debes prestar atención si crees que estás experimentando vergüenza tóxica, especialmente si sospechas o te han diagnosticado CPTSD, lo cual es un trastorno psicológico que potencialmente aparece cuando existen prolongadas y repetidas experiencias interpersonales traumáticas. Aquí hay algunas señales. Con frecuencia revive recuerdos traumáticos del pasado que te causaron vergüenza. Siempre estás mirando el pasado y reflexionando sobre él, lo que solo alimentará esa vergüenza tóxica dentro de ti. Tienes una sospecha y desconfianza generalizadas hacia otras personas, incluso cuando intentas ser amables contigo. Siempre esperas que alguien te lastime porque no crees que seas digno de tener relaciones sanas. Tienes un odio crónico hacia ti mismo y una autoestima muy baja. Al sentir una indignidad crónica es posible que sufras relaciones disfuncionales con otras personas. Te involucras en un comportamiento de autosabotaje. Tienes ansiedad por vergüenza, que es el miedo a sentir vergüenza. Esto podría incluso ser lo que alimente tu ansiedad social. Te sientes como un fraude o un farsante. Es posible que sientas que tienes que conformarte con menos. Tienes una personalidad enojada o defensiva. Es tu mecanismo de defensa y tu respuesta de lucha. Puede que seas muy fuerte, que tengas una personalidad que agrada a las personas, razón por la cual intentas compulsivamente sentirte mejor, complaciendo a otras personas. También puedes tener tendencias adictivas en un esfuerzo por escapar y adormecer la vergüenza. Algo que debes recordar si estás lidiando con la vergüenza tóxica es que afecta las creencias que tienes sobre ti mismo. Tu sistema de creencias puede ser muy negativo, por lo que algunas de tus creencias pueden ser: soy estúpido, nunca hago nada bien, nunca hago nada bien, soy una mala persona, soy defectuoso, hay algo que hago mal, estoy mal, me odio a mí mismo, soy un fracaso, nadie podría amarme realmente, nada de lo que hago está bien, nunca debí haber nacido. Si tienes CPTSD o si sospechas que lo tienes, este es uno de sus efectos secundarios y es importante si deseas superar tu CPTSD. Examinarlo desde todos los ángulos, desde los 5 síntomas
es muy importante para superarlo. Entonces, siéntate, saca una hoja de papel y escribe cuáles son tus creencias fundamentales sobre ti mismo. Escribe cuántas creencias fundamentales positivas tienes y cuántas creencias fundamentales negativas tienes. Ve si puedes saber si las creencias fundamentales son en su mayoría negativas. Si no todo es negativo, está bien. Revisa los síntomas y ve si presentas síntomas. Una vez que sepas qué es lo que sientes y por lo que estás pasando, podrás comenzar a tomar medidas y aprender herramientas para superarlo. Autoabandono. Tu amor es traicionado porque has confiado en tu madre y se espera que el amor sea recíproco. La traición más dolorosa es la que un narcisista empuja a su familiar a cometer, una autotraición o un autoabandono. Entonces, hablemos de cómo se ve el autoabandono tanto en los niños como en los adultos. ¿Qué pasa con los niños que reciben enojo de su madre narcisista cada vez que intentan actuar como ellos mismos? Un niño que está probando algo nuevo o tiene pasión por algo y sin embargo cada vez que lo hace lo tratan con dureza, esos niños comenzarán a sentirse sofocados y enojados y controlados emocionalmente sin comprender por qué sucede esto o sin la capacidad mental para comprender que está mal y no es saludable. Es común que los niños volteen su enojo hacia adentro y dejen de hacer las cosas que les gustaban porque eso enoja a su madre. Con el tiempo los niños empiezan a perder su identidad y confianza y empiezan a sentir que su único propósito es complacer a su madre narcisista. Para hijos adultos de madres narcisistas, si usted es alguien que se abandona regularmente a sí mismo, aquí hay algunos síntomas a los que debe prestar atención. 1. Dices que sí cuando quieres decir que no. De hecho, incluso podríamos combinar eso con la incapacidad de decir no. Si sentimos que algo anda mal o nos sentimos mal, y por eso siempre sentimos que tenemos que decir que sí, entonces la mayoría de las veces nos estamos abandonando porque no escuchamos cómo nos sentimos. Solo nos preocupa cómo se siente la otra persona. 2. No expresas lo que realmente piensas y sientes. Tal vez adoptas los pensamientos de otras personas porque tienes demasiado miedo para mostrar lo que sientes al respecto. O tienes demasiado miedo para hablar porque tal vez sientes que al exponer tus verdaderos pensamientos o sentimientos verdaderos será rechazado de alguna manera. Entonces, en lugar de ser rechazado por los demás, terminas rechazándote a ti mismo al reprimir tus verdaderos sentimientos y pensamientos. 3. Te conformas con menos de lo que mereces. Quizá hay alguien en tu vida que no te trata bien y sin embargo te quedas con esa persona pensando que no mereces nada mejor o que esta es la vida que te mereces. 4. Hacer lo que no quieres, hacerlo solo para complacer a los demás. Una vez más, sigues a la multitud. Nunca quieres ser tú quien dé una opinión diferente o siga una ruta diferente por ese miedo al rechazo. Una vez más, haces concesiones en lugar de mantener el rumbo. 5. Permitir que alguien te maltrate, te critique, te ignore o te insulte y sin embargo nunca eres asertivo para poner fin a este comportamiento. 6. Dejas que el miedo gobierne tus decisiones. Todo lo que haces está motivado por el miedo. 7. Adormecerse por la adicción. Podría ser con el alcohol, el sexo, las drogas, compras, ver televisión en exceso o YouTube, cualquier cosa que te permita vegetar y no tener que concentrarte en tus sentimientos, tus pensamientos o cualquier cosa sobre ti mismo, simplemente te adormeces con una de estas adicciones. 8. Ponerse al final de tu lista de necesidades y anhelos y no preocuparte nunca por lo que quieres, mientras te preocupas demasiado por lo que quieren los demás. 9. Te juzgas negativamente y tienes un crítico interno negativo que siempre dice cosas como: no soy lo suficientemente bueno, soy inadecuado, soy un perdedor,
Soy feo. Soy estúpido y no puedo hacer nada bien. Siempre cometo los mismos errores una y otra vez. Nunca seré una buena persona. O nunca seré amado. 10. Siempre estás reflexionando sobre lo que los demás piensan de ti, reflexionando sobre cómo te verán los demás hasta el punto de que ni siquiera te das cuenta de tus propios sentimientos porque estás muy atrapado en tu cabeza y en lo que piensan los demás. Esto no es un hábito saludable. 11. Hacer responsables a otras personas de tus sentimientos. Un narcisista te hace sentir responsable de sus sentimientos, por ejemplo. Estás constantemente tratando de complacer a esta persona, persiguiéndola, jalando tu personalidad al revés para complacerla, y eso te hace sentir miserable. Al mismo tiempo, te estás abandonando porque no te das cuenta de que puedes sentirte así, ya sea que el narcisista te vea así o no. No necesitas la aprobación de esa persona para saber quién eres y qué tipo de persona eres. Por eso, reconocer tu responsabilidad en lo que respecta a tus sentimientos y reconocer tu parte es enorme e importante. Ahora bien, algunos síntomas emocionales del autoabandono son ansiedad, depresión, agotamiento, dolores inexplicables e incluso enfermedades crónicas. Entonces, si tienes la mayoría de estos síntomas, te examinas y te das cuenta de que, está bien, estoy en abandono de mí mismo. ¿Qué puedo hacer? El propósito de descubrir si te estás abandonando a ti mismo es reconocer lo que está roto para poder arreglarlo. A continuación, te ofrecemos algunos consejos que puedes empezar a seguir y que te pueden ayudar a poner fin al autoabandono. 1. Sé compasivo contigo mismo. No te menosprecies en tu viaje de curación. No veas tu curación como el final o la línea de meta o como lo único positivo que estás logrando en este viaje. Desarrolla la autocompasión. 2. Descubre por qué ese abandono a ti mismo. ¿Cuándo empezó? ¿Qué tienes miedo de perder o no conseguir? ¿Es aprobación? ¿Seguridad? ¿Falta de dinero? ¿Falta de amor? Llega a la raíz de tus miedos y escríbelo. Llevar un diario es muy útil en este sentido. Haz un inventario de tu vida. ¿Hay algo a lo que estás dedicando tu tiempo y energía y sabes que debes dejarlo ir? Podría ser una creencia que tienes sobre ti mismo o un comportamiento que estás adoptando. Identifica qué es lo que necesitas dejar ir. ¿Cuáles son los pasos que debes comenzar a seguir para dejarlo ir? ¿A qué necesitas empezar a prestarle atención para cambiar tus pensamientos o tus creencias? Nuevamente, anotar las respuestas en un diario puede resultar muy útil. 4. Todos los días tómate un tiempo para el cuidado personal. Haz cosas que te honren todos los días. Hónrate físicamente. Cuida tu cuerpo. Haz ejercicio. Come saludablemente y vístete de una manera que te haga sentir feliz. No tiene por qué ser caro, pero luce bien y demuestra que eres digno de dedicar tiempo y atención para lucir bien. Hónrate emocionalmente desarrollando un diálogo compasivo en lugar de juzgarte negativamente todo el tiempo. Busca las cosas positivas en ti mismo por la noche. Piensa en 3 cosas que te gusten de ti y que te parecieron buenas ese día. Una vez más, haz un seguimiento de ellos todos los días para que entrenes tu mente y empiece a ser más positiva. Empieza a mirarte a ti mismo de una manera más positiva. Empieza a fijarte en ti mismo y darte crédito por las cosas positivas que posees. Di, soy imperfecto y sin embargo hermoso tal como soy. 5. Cada día escribe cómo te sientes en tu vida. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es importante para ti? La lista no tiene por qué ser larga y podría contener 1 o 2 frases en ese momento. El objetivo es empezar a hacer que te prestes atención, que te preocupes por tus pensamientos, deseos, intereses y lo que es importante para ti. Como hijos de narcisistas, nos enseñaron que centrarse en nosotros mismos es egoísta y está mal, por lo que
Lo compensamos en exceso abandonándonos por completo. Deberíamos darnos cuenta de que no hay nada malo en centrarnos en nosotros mismos. Tener equilibrio en la vida es muy importante. 6. Tomarse el tiempo para leer o escuchar te ayuda a aprender formas más saludables de pensar y verte a ti mismo. Una vez más, si sospechas que tienes CPTSD, esa es una de las características y no debes pasarla por alto. Cada vez que analizamos el CPTSD y trabajamos en un aspecto del mismo, estamos dando un paso más en nuestro viaje de curación. El crítico interior. Las personas que han experimentado un trauma de apego en la primera infancia tienen un protector interno muy fuerte que desarrollaron para protegerlos de más crítica, ridículo y sentimientos de abandono. Incluso las personas con apegos seguros pueden tener algunas de esas partes de sí mismas y eso es saludable y normal. Lo que no es saludable y es una característica del trauma es cuando este crítico interior se vuelve muy fuerte hasta el punto de controlar y dirigir nuestra vida. En una persona que tiene un historial de trauma, los críticos internos no pueden limitarse a decir «Oye, cometiste un error», sino que van hasta el final y te dicen «Eres un error, no mereces nada bueno, siempre serás un vago, siempre serás desagradable y no deseado». Ese tipo de cosas, entonces, los críticos lo toman como una situación específica y la generalizan en la autoestima. Ahora bien, si has experimentado un trauma de apego en la primera infancia, es posible que haya una parte de ti que todavía esté atrapada en esa etapa de desarrollo emocional y por lo tanto hay situaciones que aún desencadenarán a ese niño pequeño porque está atrapado en esa etapa emocional. El crítico interior del que hablaremos es esa parte que odia al niño interior porque lo siente inmaduro, fuera de control, sensible, débil y emocional. A menudo una persona con trauma puede ir entre extremos. Puede ir entre críticos internos que se odian a sí mismos y se castigan y los critican constantemente, o pueden simplemente pasar al otro extremo y desarrollar un nivel de autotolerancia y permitirse hacer lo que sea. Estos críticos internos están haciendo todo lo posible para hacerte sentir no deseado, rechazado, abandonado y criticado por otras personas. Hay muchos tipos de voces críticas internas. 1. El perfeccionista. Te dice que siempre debes hacer todo a la perfección. Deberías lucir perfecto. Tienes que ser perfecto o nadie te querrá y este nivel de perfeccionismo a menudo puede resultar en parálisis y procrastinación porque no quieres hacer nada a menos que pueda ser perfecto y entonces terminas sin hacer muchas cosas debido a ese miedo. 2. El moldeador. Es muy similar al perfeccionista, pero con una visión ligeramente diferente. El trabajo del moldeador es moldearte en lo que otras personas quieren que seas para que les agrades y te acepten. Entonces crea esta desconexión entre saber realmente quién eres e incluso saber el tipo de cosas que te gusta hacer. 3. El que se siente culpable. Es la voz que dice eres malo, no mereces el perdón. No mereces esto porque no solo cometiste un error, sino que eres un error. Esto puede ser un tipo de crítico interno más prominente que se desarrolla especialmente en situaciones donde hay religiosidad mezclada con el trauma del apego. 4. El socavador. Esta voz interior te impide avanzar, tener éxito y seguir tus sueños porque afirma que el fracaso es inevitable. Afirma que no eres lo suficientemente bueno y por lo tanto en lugar de salir y fracasar, ser rechazado y burlarse de ti, te convencerá de que no eres lo suficientemente bueno para frenarte y mantenerte donde estás. 5. El capataz. Esta es la voz que te dice que siempre hay que trabajar más duro. Nunca se le permite descansar para tomar un descanso o tener tiempo para ti solo para relajarte. Siempre tienes que estar haciendo algo. Siempre tienes que estar ocupado. Esta puede ser una parte que se desarrolla especialmente en respuesta a los padres que siempre presionan a sus hijos para que hagan más, para lograr más, y por eso los niños siempre sienten que tienen que hacer algo porque sus padres no los aceptarán si los ven jugar. 6. El controlador.
La voz que controla cada cosa que haces te dice constantemente: no lo estás haciendo bien, hazlo de esta manera, no te estás poniendo bien la ropa, no lo estás haciendo lo suficientemente rápido, no estás comiendo la comida adecuada, eres asqueroso. Nuevamente, esto está destinado a protegerte de las críticas de otras personas, pero controla tu vida y te dice constantemente que estás haciendo las cosas mal y que así es como debes hacer las cosas. Esta puede ser otra parte importante que se desarrolla en respuesta a un padre narcisista que controlaba cada pequeña cosa que hacía su hijo en lugar de poder sentarse y dejar que el niño explorara la vida. 7. El destructor. Este es el crítico interno más duro y es la voz que simplemente quiere aplastarte y sacarte la fuerza vital. Te dice que ni siquiera perteneces a esta vida y que ni siquiera mereces existir. Si bien eso suena duro y casi suicida, no siempre resulta en ideas o intentos suicidas, pero sí se convierte en mucho autocastigo y autosabotaje. Es importante comprender que las voces internas no son la voz de tus padres, sino un mecanismo de autoprotección. Sugiero conocerlos como si estuvieras conociendo a un nuevo amigo, y eso es realmente lo que es. Aunque lo que hacen suena duro, solo han tenido la intención de hacer cosas buenas, han tenido la intención de protegerte, así que aprécialos por su papel en tu vida. También ayuda a aliviar gran parte de la tensión interna que estos críticos internos pueden causar y llegar a un lugar de autocompasión, curiosidad y aceptación que se necesita para continuar el viaje hacia la curación del trauma. Ansiedad social. La ansiedad social puede ser bastante debilitante y puede surgir por razones poco obvias, pero tiene síntomas obvios y puede afectar en gran medida cómo nos sentimos. La ansiedad social ocurre cuando interactuamos con otros y estamos en situaciones sociales. Puede ser a nivel individual o puede ser con grupos. Puede ser con personas que no conocemos o puede ocurrir con personas que sí conocemos e incluso con nuestros propios familiares. Cuando experimentamos ansiedad social, podemos sentirnos de cierta manera, podemos sentirnos pequeños o infantiles. Ahora bien, esto puede ocurrir porque el origen de la ansiedad social puede provenir del pasado y muy a menudo se debe a circunstancias o eventos continuos que sucedieron y que nos hicieron sentir de cierta manera con otras personas. Otra forma en que podríamos sentirnos cuando experimentamos ansiedad social es: ¿por qué estarían interesados en mí? Esto puede ser bastante malo y cuando interactuamos con alguien es difícil saber qué decir porque no creemos que estén interesados en nada de lo que tenemos que decir. Es una especie de sentimiento de indignidad. Un posible origen de esto podría ser que en los años más jóvenes, digamos, en nuestro entorno familiar, que nos dijeron que nos callemos mucho o que nos vayamos de ese lugar con frecuencia, por lo que a nadie le interesa nada de lo que tengamos que decir. Ahora los niños y adolescentes absorben la realidad como esponjas y por eso, si en realidad estamos entrenados para pensar que lo que tenemos que decir no tiene sentido y nadie quiere escuchar lo que tenemos que decir, llevamos esa conclusión hasta la edad adulta. Los niños construyen su realidad a partir de percepciones sobre nosotros mismos y percepciones sobre los demás, y la forma en que interactuamos con las personas y cómo ellas interactúan con nosotros. Si la conclusión a la que llegamos es: lo que digo no tiene sentido, nada de lo que digo tiene significado, nadie quiere escucharme, entonces lo llevamos con nosotros y sentimos lo mismo en la edad adulta. Otra cosa que podemos sentir cuando experimentamos ansiedad social es la indignidad. Piensas: no soy digno de estar en esta situación y no soy lo suficientemente bueno para estar en esta situación. Digamos que en tu juventud te decían que te fueras mucho o que un hermano tenía un trato preferencial sobre ti, o te humillaban delante de otros en casa o en la escuela. Cosas como estas pueden causar sentimientos de indignidad y luego cuando te involucras en situaciones sociales en la edad adulta, sientes lo mismo porque así es como estás entrenando tu cerebro. Así es como tu mente percibe la realidad. Otra forma en que podemos sentirnos cuando experimentamos ansiedad social es que nos están evaluando. Hay un sentimiento subconsciente de que la gente te está evaluando. Entonces es posible que conozcas nuevos amigos potenciales o gente nueva en el trabajo y sientas que te están evaluando de alguna manera. ¿Creen que soy un idiota?
¿Están pensando que me veo incómodo? ¿Creen que soy extraño? En realidad todo esto puede suceder como una voz intrusiva en tu mente o puede ser simplemente un sentimiento. Sentir que te están evaluando de alguna manera puede ser el resultado de críticas excesivas en tu juventud. Quizás cuando eras niño siempre sentiste que tus padres te evaluaban. Siempre estabas en tu caso y nunca lo hacías lo suficientemente bien. Y todos tus hermanos y todos te evaluaban todo el tiempo. Esto se puede llevar a la edad adulta y así es la realidad. Cuando experimentamos ansiedad social, podemos sentirnos como un impostor, como no pertenezco aquí o no puedo identificarme en absoluto. Una causa de esto podría ser que en tu juventud no estuviste expuesto a muchas situaciones sociales y simplemente no estás acostumbrado a ellas. No socializabas con muchos niños, tenías cierta ansiedad y te quedabas mucho en casa. Por lo tanto, no estar acostumbrado a socializar con los demás puede hacer que te sientas como un impostor. Es casi como si inconscientemente sintieras que no tienes las habilidades sociales adecuadas para encajar y te sientes incómodo y no deberías estar ahí. No te sientes lo suficientemente bien por varias razones. Si en el pasado te ha faltado validación, tranquilidad y orientación sobre tus habilidades sociales, puede haber confusión a medida que crezcas si siempre has sido el receptor de las críticas. Sientes que no importa lo que hagas, no es lo suficientemente bueno. Entonces, cuando llegas a la edad adulta, las situaciones sociales pueden hacerte sentir como un impostor. Otra forma en que podemos saber cuando estamos experimentando ansiedad social es que después de una interacción nos encontramos castigándonos por lo que hemos hecho. En esa interacción comenzamos a cuestionar cómo nos desempeñamos. Es una forma exagerada y desproporcionada de mirarnos a nosotros mismos porque nos falta confianza y hemos recibido muchas críticas. Por ejemplo, no hemos recibido el apoyo y la validación que necesitábamos en el pasado para saber que somos socialmente aceptables. A veces cuando experimentamos ansiedad social, podemos sentirnos intimidados o perseguidos. Podemos empezar a encontrar ofensas donde no las hay. Los seres humanos somos en gran medida seres sociales y si hemos sido víctimas de mucha intimidación y persecución, eso puede ponernos a la defensiva en situaciones sociales. Entonces, nos sentimos ansiosos de que esto vuelva a suceder. A menudo las personas con ansiedad social se convierten en una especie de camaleón y cambian su personalidad para adaptarse a la persona con la que están. Si están con una persona en ese momento, es más fácil cambiar su comportamiento para adaptarse a esa persona. Si estás en un grupo, es más difícil cambiarte para adaptarte a todos los miembros del grupo, convertirte en lo que crees que es más aceptable socialmente. Entonces, las personas con ansiedad social pueden terminar siendo un poco camaleónicas en situaciones sociales. Es importante estar atento a los síntomas de ansiedad social para poder estar más consciente. Discutiré algunos de ellos brevemente. Uno de ellos es la tensión en todo el cuerpo. Tu voz puede empezar a fallar, o sientes que debes hablar en voz baja, o terminas hablando demasiado rápido. También puedes acabar sonrojándote al no saber cómo posicionar tu cuerpo. Entonces puedes terminar muy tenso, pareciendo un robot, porque no sabes cómo pararte o pareces pensar en intentar relajar el cuerpo. Podemos terminar con respiración rápida y superficial, sudoración, inquietud, incapacidad para pensar, dificultad para encontrar palabras, tartamudeo e incapacidad para hacer contacto visual. Estos son los síntomas de la ansiedad social. Mucha gente piensa que la ansiedad social se debe simplemente a que nos importa demasiado lo que piensen los demás, pero es mucho más que eso. Si un familiar siempre se ha burlado de nosotros delante de los demás, eso nos enseña que cuando estamos delante de los demás nos humillamos. Por lo tanto, podría ser miedo a la humillación, no solo miedo a lo que piensa la gente. No siempre es consciente. Es posible que simplemente sintamos y tengamos emociones y síntomas fuertes y simplemente no sepamos por qué. Nos desencadenamos en situaciones sociales porque nos recuerdan algo que sucedió antes. No necesariamente va a volver a suceder, pero toda la situación simplemente nos recuerda algo de nuestro pasado. No necesariamente tenemos recuerdos que surgen del pasado, es solo que el subconsciente se activa, entonces tenemos las emociones. Entonces tenemos ese sentimiento que quiere huir o ni siquiera ir porque el subconsciente
está tratando de evitar más dolor. La mente subconsciente piensa que va a suceder de nuevo, lo anticipa y trata de protegerse. Curar la ansiedad social lleva tiempo y no podemos encontrar una solución rápida. Hay cosas que podemos hacer en nuestro día a día, trabajo consciente y trabajo subconsciente. Cuando hacemos trabajo subconsciente significa retroceder en el tiempo, y esto a menudo significa volver a los recuerdos de las cosas que nos sucedieron y utilizar diversas técnicas de curación para curarnos de ello. Puedes encontrar un terapeuta que utilice técnicas de hipnosis o la técnica del EMDR para curar estos recuerdos. También hay algunas cosas que puedes hacer tú mismo para recuperarte de estos recuerdos. Puedes visitar estos recuerdos en un estado relajado porque entonces la mente subconsciente es dominante y puedes mirarlos nuevamente. Puedes hacer esto durante la meditación, relajándote, concentrándote en tu respiración y luego abriendo tu mente para permitir que los recuerdos surjan de buena manera. También puedes meditar sobre la experiencia de sentir humillación, simplemente imaginando cómo es la situación social y luego estableciendo la intención de recuperar un recuerdo de la primera vez que te sentiste así. Puedes hacerlo a través de la meditación o la hipnosis, que es una relajación profunda guiada con un profesional, y descubrirás que tu mente subconsciente comienza a mencionar estas cosas mucho más porque se le ha dado permiso para hacerlo. También puede ser útil escribirlo para que puedas tener una conversación contigo mismo en papel. Pídele a tu mente subconsciente que te lleve al primer momento en que te sentiste así y luego comienza a escribir lo que estás pensando y sintiendo y los recuerdos que surgen. Es una buena manera de sacar las cosas y curarlas. Entonces, si te topas con un recuerdo que estabas recibiendo algunas palabras desagradables de tus hermanos que te decían que no valías nada y que eras inútil, o algo así y te hacía sentir especialmente mal, entonces puedes profundizar en ese recuerdo y vuelve a examinar esos recuerdos para que puedas volver a ellos como una tercera persona y estar allí con tu yo más joven. Congela el recuerdo y habla con tu yo más joven. Tranquilízalo y dile que lo que necesita escuchar para sentirse mejor. Por ejemplo, no saben lo que dicen en realidad, no lo dicen en serio. Cuando crezcan lo lamentarán. Si dices, eres amado, eres digno o eres maravilloso, manténlo todo en positivo porque el subconsciente escucha órdenes positivas. Dale un gran abrazo a tu yo más joven. La clave es volver a la memoria. Si esto te resulta muy doloroso, no lo intentes tú mismo. Busca ayuda profesional o en un consejero para que lo analice contigo. Otras formas de curarse de la ansiedad social son trabajar un poco a diario con la mente consciente, que se hunde en la mente subconsciente. Puedes hacer afirmaciones y decirte cosas como soy una persona fuerte y segura, soy digno de estas situaciones sociales, tengo muchas cosas interesantes que decir. Cualquier cosa que necesites escuchar y hablar para tu mente subconsciente es hablar contigo mismo. Entonces tranquilízate y hazlo repetitivamente en bloques de 3 bloques de 10 veces. Tranquilízate con cualquier afirmación que necesites para sentirte mejor y con el tiempo la mente subconsciente lo acepta. Por último, habla contigo mismo frente al espejo. Puedes preguntarle a tu mente subconsciente qué pasa en determinadas situaciones. ¿Por qué me sentí así en esa situación social? ¿O por qué temo esta situación social? Y escucha lo que dice tu mente subconsciente. Es posible que de repente sientas emociones o que escuches una voz en tu mente que diga, oh, fue terrible. O diga, me preocupa quedar en ridículo. Habla contigo mismo o tranquiliza a tu subconsciente. No vas a hacer el ridículo, eres una persona maravillosa, eres genial en la vida cotidiana, es lo que debes decirte. Al hablar contigo mismo tranquilizas tu mente subconsciente, que todavía se está recuperando de los acontecimientos del pasado. Realiza una sesión de hipnosis o consulta a un consejero. Es importante sacar las cosas y repasarlas nuevamente. Exponlas a la luz del día con tu mente consciente una vez más y razónalos nuevamente con el nuevo razonamiento del que eres capaz. Date tiempo, poco a poco te sentirás mejor. Consejos de autocuración. Incluso si el CPTSD debe tratarse consultando a un profesional, quiero darte algunos consejos sobre cómo comenzar a curarte del abuso narcisista de los padres. Comprensión y aceptación.
El primer consejo es entender a tu madre narcisista, entender por qué hizo ciertas cosas, por qué tus padres son como son y por qué alguien es como es. Siempre es útil comprender por qué ocurre un determinado comportamiento y de dónde proviene. Te ayuda a poder llegar al punto de aceptación porque ahora puedes aceptar por qué alguien hace lo que hace sin aceptar que su acción es correcta. También te ayuda a darte cuenta ahora como adulto de que todo lo que no recibiste de tu madre no tiene nada que ver contigo. Puedes ser capaz como adulto de ser lógico y consciente de ti mismo, de comprender que las heridas surgieron de esto, pero ahora puedes curarte de esto y la única forma en que puedes sanar es en los momentos en que la herida surge. Puedes ser tú mismo tu padre. Puedes ser tú mismo a través de esto. Puede que esta no sea la forma más rápida de recuperarte de la relación con tu madre, pero lo primero que debes hacer es aceptarla tal como es. Ella es incapaz de tener una conexión real o de estar allí para ti. Entonces, cuando ella hace algo hiriente o te avergüenza, puedes salir de esa situación porque sabes que tú no causaste que ella fuera así. Así era ella y realmente no importa. Este es el paso número 1. Aceptar quién es ella y su incapacidad para estar ahí para ti emocionalmente. Si el comportamiento es muy malo, puedes optar por no tener una relación con ella. El hecho de que tengamos padres no significa que tengamos que tener relaciones con ellos. Cuando nos convertimos en adultos podemos elegir quién es parte de nuestras vidas y quién no. Deshazte de los pensamientos negativos. Muchas de las cosas negativas que rondan por tu cabeza provienen de las relaciones que tuviste con tus padres porque no te enseñaron cómo mantenerte conectado contigo mismo. Por eso, cuando llegue ese pensamiento negativo, tienes que saber que es parte de tu programación. Es parte de esa herida que se desencadena una y otra vez a medida que creces, y esa es la historia de no soy suficiente. Cuando comprendes los orígenes de tus pensamientos y sabes que ese pensamiento negativo no eres tú. No te apegas a ese pensamiento porque no eres eso. Aprende a controlar los pensamientos que surgen, y eso te permitirá vivir una vida feliz y pacífica. Enfréntate a tus padres. Lo último para sanar es que debes aprender a enfrentarte a tus padres y esto no significa que simplemente le digas a la gente lo que piensas y cómo te has enojado. Defenderse es ser capaz de amarse a sí mismo, expresar a los demás lo que se necesita de la relación y si no pueden respetar los límites, entonces altera esa relación y sus expectativas sobre quién es esa persona y de qué es capaz. Repártete a ti mismo. Ser abandonado y abusado en la niñez hace que te falte un buen padre interno, por lo que no tienes dentro de ti alguien que te dirija y te cuide. Para sanar y funcionar apropiadamente tienes que volver a ser padre y cuidarte como si fueras un niño, porque si no lo tuviste cuando eras niño, necesitas tenerlo ahora o te perderás. Te va a doler por el resto de tu vida. Volver a ser padre es un proceso muy complejo. Viene en múltiples niveles de varias maneras con respecto a cada aspecto de tu vida. Comienza siendo consciente de lo que está pasando y luego validándote a ti mismo en lugar de la invalidación que has estado recibiendo toda tu vida. En primer lugar, debes ser consciente de lo que está pasando y de lo que te dices a ti mismo. En segundo lugar, piensa en la comodidad. Cuando piensas en repararte a ti mismo, piensa en cómo te sentirías siendo un buen padre con respecto a un bebé. ¿Qué querrías obtener de tus padres? ¿Qué querrías que te dijera tu mamá que no te dijo? ¿Qué querrías que te tratara? Ese es el primer paso para ser padre. Creo que se trata más de aprender sobre uno mismo y lo que se necesita para calmarse. ¿Cuáles son las cosas que necesitas decirte a ti mismo que sean útiles y alentadoras? Piénsalo. Puedes empezar a animarte diciendo cosas como solías hacer eso, pero he notado que últimamente lo estás haciendo un poco mejor. Debes tener este diálogo interno que constantemente te haga sentir mejor y supere el otro diálogo que puede ser el crítico interior negativo de tu infancia. Nunca olvides que tu comodidad importa. Reparenting significa cuidar tu comodidad. Tienes que empezar a superar el dolor y hacer cosas buenas por ti mismo. Aún en el tema de la reparentalización está la disciplina. Si has sufrido algún tipo de abandono, probablemente no fuiste disciplinado y por eso tener disciplina en el día a día se vuelve muy difícil si no fuiste criado de esa manera.
Si en la niñez no recibiste ninguna disciplina, crecerás sin un padre interno que sea disciplinador. La disciplina te permite saber dónde responsabilizarte a medida que avanzas en este viaje de curación. Ya para terminar, podría decirte que no podemos vivir constantemente en el pasado. Hay una herida en ti que fue creada por tu madre narcisista, pero debes poder saber que ahí es donde está la herida. Así es como se ve y esto es lo que debes hacer para sanarla. Y como cualquier herida, debes quitarte la tirita después de un par de días, limpiarla y nuevamente volver a vendarla para que pueda sanar por completo. Ese es el tipo de trabajo que implica la curación, y si realmente quieres sanar, comienza aceptando a tu madre narcisista tal como es, aceptando que ella era tu pasado y trabajando para crear un futuro mejor para ti. Y la única manera de hacerlo es aprendiendo a tener esa relación contigo mismo o contigo misma, dándote esas cosas que desearías que ella te hubiera dado para permitirte crecer y no ser codependiente y tener esta herida emocional. Puede que sea un viaje muy largo, pero no es necesario que estés solo o sola en esto. Así que pide ayuda y de seguro la obtendrás. No siendo más por ahora, y habiendo llegado al final de este podcast en el que tratamos un tema tan importante como es la sanación o la cicatrización después de haber tenido padres narcisistas y especialmente de haber padecido por parte de una madre narcisista el maltrato, quiero darte 1000 gracias por haberme acompañado hasta el final de este estudio y también quisiera convidarte para que te suscribas a mi canal y de paso me des un like, lo cual me ayudará mucho para perseverar en este propósito de subir este tipo de podcasts y audios a este canal. Sin más por ahora, nuevamente quiero darte 1000 gracias, enviarte un gran abrazo y desearte lo feliz del mundo. Hasta pronto.